eh, a esta charla, a esta actividad. Los falconiformes en particular, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, es un tema que a mí me apasiona bastante. Son animalitos muy especiales, son muy bonitos, como van a ver en la presentación. Mi nombre es Kevin Arriagada, soy presidente de la ONG Aves Rapaces de Chile y llevo ya varios años observando estos pajaritos en distintas partes y la verdad es que su biología, su forma en general son animales muy enigmáticos y a la vez muy, muy dignos de ser admirados. Así que ahora vamos a comenzar con la presentación. Yo voy a desactivar mi cámara un poco, sí, porque estoy en Chiloé y la señal no es muy buena. Estoy en una zona rural. Así que vamos allá. A ver cómo esto lo puedo... Ahí sí. Bueno, como les contaba, en esta presentación, en esta charla sobre falconiformes, vamos a hablar sobre uno de los 4 órdenes de aves rapaces que nosotros podemos encontrar en Chile. El día de ayer tuvieron la charla sobre las generalidades. Fue ayer, ¿cierto? Así es, sí, fue ayer. Perfecto, entonces pudieron ver las generalidades de lo que son las aves rapaces. Y bueno, dentro de este concepto que son las rapaces, nosotros encontramos 5 órdenes, que serían los falconiformes, accipitriformes, catartiformes, strigiformes y cariamiformes, pero ese último orden no se encuentra presente en Chile, por eso hablo de 4 y no de 5. Entonces, falconiformes, ¿de dónde viene esto desde el punto de vista etimológico? Falconiforme, como bien dice la palabra, significa forma de halcón. Y la palabra falco deriva de la palabra en latín falx, que significa hoz o guadaña, que básicamente son estas herramientas que tienen esta forma curva, como la que podemos ver en la ilustración, y esto hace una alusión directa a un punto de vista anatómico que tienen los falconiformes de la familia Falconidae, en este caso los falco, como el halcón peregrino, el halcón perdiguero, el cernícalo y muchos otros, que tienen las alas delgadas y acabadas en punta, de forma como si fuese un cuchillo. Por eso falco, por falx, que significa hoz, haciendo referencia a la forma de las alitas de estos bellos pajaritos. Ahora, con respecto a lo que es la taxonomía un poco de los falconiformes, aquí pasa algo que es bastante interesante, que a pesar de tener una única familia, es sumamente diverso el orden como tal, no tanto quizás como los accipitriformes u otros, pero indudablemente tiene una buena variedad, haciendo que sea algo bastante llamativo. Dentro de falconiformes vamos a encontrar cerca de 65 especies de aves rapaces que pertenecen a este orden, y en Chile nosotros contamos con 8 de estas 65 especies de forma habitual. Aquí no estamos considerando registros o casos aislados de ejemplares que aparecen por A, B, D o C motivo. Y dentro de este orden falconiforme y su familia Falconidae, podemos encontrar, como ya les contaba, una diversidad bastante interesante de especies. Un caso que puede ejemplificar de buena forma lo que estoy hablando son los halcones monteses, que son los del género Micrastur, que aquí se genera un fenómeno bastante interesante de evolución convergente para aquellos que sean pajareros o que le gusten las rapaces y tengan algún conocimiento más profundo de ellas, podrán encontrar una similitud bastante acercada a lo que son el género Astur o Accipiter, que son los gavilanes, que son estas aves rapaces del género, perdón, del orden Accipitriforme, que se caracterizan por tener alas cortas, redondeadas, anchas, cuerpos esbeltos y colas sumamente largas para poder maniobrar y poder pasar por espacios súper estrechos dentro de la densidad del bosque. Estos son los que nosotros conocemos normalmente como gavilanes. Entonces, ¿qué pasa? Que Falconiforme también tiene su propia versión de los accipiters o de los gavilanes, como queramos decirle, que son los halcones monteses, que sería el género Micrastur, que es el que vemos arriba. Del mismo modo,
Otro aspecto bastante interesante que nosotros podemos encontrar dentro de la diversidad de falconiformes, por ejemplo, son los falconetes, que son estos halcones diminutos que se encuentran en Asia del género Microhyrax, que es ese que nosotros vemos a la izquierda abajo, que es un falconete. No recuerdo bien la especie, pero es un halcón que es del porte de un gorrión y cazan mariposas, cazan escarabajos, cazan libélulas, bichitos y son diminutos. De hecho, pesan entre 35 a 100 gramos, lo cual es muy poquitito para, para una ave rapaz. Es más pequeñito que un chuncho, para aquellos que conocen un poco de las rapaces chilenas. Y para quienes no, para que se hagan una idea, es más chiquitito que una taza para tomar café. Sí, son maravillosos. Un saludo a Felipe, que está ahí saludando, escribiendo. Y otro aspecto bastante interesante de los falconiformes son los cara a cara, que son los que vamos a ver a mayor detalle ahora en la presentación en conjunto a los halcones. ¿Por qué? Porque nosotros en Chile solo contamos con halcones y cara a caras, muy a grandes rasgos. A la izquierda podemos ver la fotografía de un halcón peregrino y a la derecha una fotografía de un traro. Dentro de las 8 especies que yo les contaba que tiene falconiformes en Chile, encontramos al tiuque, al traro, al carancho cordillerano, al carancho cordillerano del sur, al carancho negro, al cernícalo, el halcón perdiguero y al halcón peregrino. Esas serían las especies. A ver. Ahí sí. Ahora, vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que son los caracaras. Los caracaras, de alguna forma, son, como yo les comento, aves rapaces pertenecientes al orden de los falconiformes que tienen varias características anatómicas bien interesantes. Dentro de eso, tienen cráneos bastante alargados, tienen la carita, la piel de la cara está desprovista de plumas en la gran mayoría de las especies y tienen cuellos largos. ¿Qué pasa? Que estas rapaces en general, desde el punto de vista de su biología, son bastante oportunistas. Eventualmente pueden cazar, pero también pueden carroñar, hacen ambas funciones. Si nosotros nos ponemos a observar, por ejemplo, la anatomía de lo que es un catartiforme, en este caso un jote, un cóndor o un buitre, vamos a ver que tienen su cabeza desprovista de plumas por una razón obvia, que ellos al ingresar las cabezas dentro de los cadáveres, las plumas sería poco práctico que tuvieran plumas dentro de la cabeza porque están en constante contacto con los fluidos, la sangre y todo lo que hay dentro del animal muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que los caracara se encuentran de alguna forma como en un término medio desde el punto de vista de la conducta, porque si bien no son cazadores especialistas, como podría ser quizás, por ejemplo, un águila o un halcón peregrino, tampoco son carroñeros especialistas como podría ser un cóndor. Se encuentran de alguna forma como en la mitad. Y escuché un... gracias. Sí, había un micrófono Entonces, ¿qué encendido, pasa? disculpa antes. Sí, no hay problema. Tienen su carita desprovista de plumas, pero de forma parcial, lo cual puede ser alguna antesala desde el punto de vista evolutivo de cómo ellos, al carroñar también de forma eventual, se les ha ido despejando un poco la cara desde el punto de vista de las plumas. A la vez también tienen cuellos largos, eso también puede ser algo asociado a eso mismo. Por otro lado, los caracaras tienen alas anchas en general y tienen colas largas también, lo cual es bastante interesante. Por otra parte, tienen patas largas y garras poco punzantes. Y aquí hago hincapié nuevamente en aquel término medio. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la pata de un aguilucho de cola rojiza, que es un cazador, y analizamos la pata, por ejemplo, y las garras de un cóndor, nos vamos a encontrar que sus patas son distintas. Tienen, en el caso de los aguiluchos de cola rojiza, al ser cazadores, como unas cuchillas sus uñas, sumamente punzantes, sumamente afiladas, diseñadas en este caso para matar a sus presas. Mientras que en el caso, por ejemplo, de los cóndores o los jotes, ellos tienen sus uñas, sus patitas mucho más parecidos a lo que sería la pata de una gallina. Tienen las uñas romas de forma más plana, porque en este caso ellos no matan con sus garras.
por sus hábitos carroñeros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros analizamos las patas de los caracaras y sus garras, justamente están en un término medio. No son ni tan punzantes y afiladas, pero tampoco son planas del todo, como en el caso, por ejemplo, del cóndor de los Andes o los jotes. Continuando. Aquí vamos a encontrar varias especies. Vamos a profundizar solamente en tres para hacer la charla un poco más digerible y que no sea tanta información. Vamos a ver un poco lo que es como lo más icónico. En este caso, tenemos al tiuque, conocido en su nombre científico como Daptrius chimango o Milvago chimango, como se prefiera. Y esta especie de ave rapaz diurna es bastante interesante porque es una de las aves rapaces más citadinas, por así decirlo. Nosotros vamos a las grandes ciudades o incluso en los pueblos y en todos lados hay tiuques. Desde Atacama hasta lo que sería Tierra del Fuego, ¿ya? Esta especie en su distribución, la literatura describe tres subespecies diferentes. En este caso, el Daptrius chimango chimango, que es el que se encuentra en Santiago, por ejemplo, y en la zona central de Chile. Luego viene el Daptrius chimango temucoensis, que vendría a ser el que se encuentra desde el Biobío al sur. En este caso se diferencia el uno del otro desde el punto de vista teórico porque se supone que es un poco más grande el tiuque del sur, es un poco más oscuro, es un poco más café. Para aquellos que son observadores, cuando uno, por ejemplo, está en Puerto Montt, en Valdivia o en el sur en general y viaja a Santiago, uno de inmediato se da cuenta que los tiuques de allá son diferentes. Los tiuques de allá de la zona del Chile central son un poco más claros, tienen una forma de volar un tanto diferente y son de alitas más delgadas. Los tiuques de acá se ven en el sur, de donde soy yo, de Puerto Montt, y ahora estoy en Chile, son un poco más toscos, son como un poquito más alianchos y un poquito más macizos también. Bueno, esta especie habita, como les cuento, en todo tipo de lugares, campos, bordes de cuerpos de agua, zonas agrícolas, ciudades, y es muy habitual verlo en grupos, son gregarios, o también en parejas. Es un gran oportunista, puede cazar, en este caso, insectos, anfibios, babosas, micromamíferos, roedores, pero también, al ser un gran oportunista, consume carroña como la gran mayoría de los caracaras. El traro. Este es como el tiuque con esteroides, el super tiuque gigante. El traro, con su denominación científica, Caracara plancus, es una ave rapaz diurna perteneciente a este orden, falconiforme, que se distribuye en nuestro país desde Arica a Tierra del Fuego, siendo en toda la zona desde Concepción hacia Arica sumamente escaso. De forma progresiva, este se va haciendo cada vez más común hacia el sur. Acá en Puerto Montt, por ejemplo, Valdivia, es por lejos una especie común. Pero si uno va a, por ejemplo, la región de Aysén, la región de Magallanes, está lleno. Hay muchísimo, 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 muchísimo traro. También se le conoce en el sur como carancho, por si acaso. Ahí a la izquierda podemos ver una linda fotografía de un adulto y a la derecha podemos ver un ejemplar juvenil. Si nos damos cuenta, la cera en su cara es de color como burdeo, como un rosado bien como tinto, por así decirlo. Predomina en él colores pardos, marrones en general, a diferencia del adulto que en la cabeza, por ejemplo, es como negra. Los calzones también son negros en el adulto, mientras que el juvenil tiene desde la garganta hacia abajo un estriado de forma longitudinal, y en el caso del traro adulto nosotros vemos un barreado transversal, es decir, horizontal. Las patitas también de los juveniles son grises o azuladas, mientras que los adultos son de un color amarillo o anaranjado intenso, dependiendo un poco del individuo en cuestión. Esta especie también se puede encontrar en grupos, dependiendo un poco la época, dependiendo un poco también del lugar. Es una especie oportunista que caza y a la vez consume carroña, consumiendo en este caso ratones, pollos, anfibios, carroña en general. Y si bien hay pocos como
Se sabe poco respecto al traro sobre sus conductas cazadoras. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver a esta especie cazando queltehue o treile en 2 oportunidades en vuelo. ¿De qué forma? Trabajando en pareja, en conjunto, persiguiendo en este caso al ave en vuelo, al treile, hasta cansarlo, se van turnando, persigue uno, persigue el otro, y se van relevando, persigue el otro, hasta que ya el treile queda exhausto después de una persecución de 5 o 10 minutos, y una vez que el treile baja al suelo, caen los dos encima a clavarle las garras, patearlo hasta que lo matan. De una forma obviamente bastante torpe, si es que nosotros nos ponemos a pensar en cómo lo haría quizás, por ejemplo, un águila, un aguilucho de cola rojiza, u otra rapaz similar que es especialista cazadora, pero es algo que no deja de ser interesante. De la misma forma, hace como un mes me tocó ver a 2 ejemplares utilizando la misma metodología y tratando de cazar a un jote de cabeza colorada. Aquí mismo en el campo, un tío que tengo me contó que hace muchos años vio cómo 2 traros estaban tratando de cazar también un jote que ya lo tenían en el piso derribado. Por desgracia, el avistamiento que les cuento que tuve hace como un mes de los traros tratando de cazar al jote, se perdieron en el horizonte en persecución, así que no pude ver si es que efectivamente lograron o no cazarlo. Del mismo modo pueden cazar bandurrias y otras aves similares. El carancho cordillerano, de denominación científica Falcoboenus megalopterus. Aquí hay algo interesante, que Falcoboenus viene, en este caso, el falco. Nosotros hace rato conversamos que el falco con F viene del falx en latín, que significa os. En este caso, esto hace una alusión directa al género falco. Y boenus significa caminante. Entonces, ¿qué significa falco boenus? Halcón caminante. Megalopterus, básicamente grande, de ala grande. Mega grande, Lopterus, ala o pluma. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos caranchos que yo les estoy presentando, los caracaras en general, son aves muy buenas para caminar, muy caminadoras, por así decirlo. Entonces, por eso, cuando nosotros revisábamos hace rato la lámina de las características, hacíamos hincapié en las patas, que tienen patas largas. De hecho, cuando un traro, por ejemplo, queda erguido en el suelo, es un pajarraco bastante alto, justamente por sus largas patas que también usan para patear y cazar a sus presas. Por lo mismo también, como conversábamos, tienen sus garras en un término medio. No es una garra precisamente del todo punzante y afilada y curva, pero tampoco es una pata de una gallina. Así que eso igual es tema evolutivo interesante. Esta especie en específico se distribuye en varios países del cono sur, Bolivia, Perú, Argentina, pero siempre está asociado a la cordillera de los Andes, por eso se llama carancho cordillerano. En este caso, esta especie en nuestro país se distribuye desde Arica hasta Villarrica, habiendo incluso registros más al sur, habitando, como les comento, todo lo que sería este ecosistema cordillerano y zonas de puna, zona de altitud. Se puede encontrar solitario o en pareja, siendo generalmente una especie tímida, a excepción de lugares donde, no sé, hay estacionamiento en zonas de alta montaña y la gente los alimenta. Claro, ahí son un poco más confiados, pero en general son un poco más tímidos. También, un gran oportunista, consume carroña, no es extraño verlo cerca de cóndores alimentándose de animales muertos, gran cazador de lagartijas, roedores y otros tipos de desperdicios. Muy bonito el carancho cordillerano. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que son los halcones. Eh, Cabe destacar que dejamos fuera al carancho cordillerano del sur, que es bastante similar a este, a diferencia del carancho cordillerano, el otro tiene su garganta blanca hacia sus calzones, no teniendo esta pechera negra que tiene el carancho que estamos viendo en la foto, y ese se encuentra en la zona sur de nuestro país. Y el carancho negro, que es el Falco Boenus australis, que es completamente negro, valga la redundancia, de hecho creo que aquí teníamos una fotito, se lo vamos a mostrar, es aquel que está en la esquina inferior
izquierda, carancho negro. Esos no los incluimos porque es difícil que se puedan ver y, como les comentaba, para hacer la presentación un poco más amena y más cercana a lo que uno podría ver en la realidad de las personas del Chile central. Si vamos al campo, por ejemplo, fácilmente vemos un cernícalo. Si andamos en el centro de nuestra ciudad, fácilmente vemos un tiuque. Si nos vamos de vacaciones al sur, seguro vamos a ver un traro, pero ya carancho negro y carancho cordillerano es un poco más difícil. Así que por eso preferí omitirlos, al menos en esta presentación. Los halcones. Los halcones son aves rapaces que están diseñadas en este caso para la velocidad. Como conversábamos hace rato, tienen alas puntiagudas y afiladas que favorecen en este caso el vuelo de alta velocidad. Tienen cabezas redondas. Tienen en este caso una adaptación bastante interesante que se llama el diente tomial, que el diente tomial es una muesca que tienen, o una protuberancia que tienen en el pico, en la base del pico, como si fuese un segundo ganchito del pico, que no sé si aquí con mi cursor se alcance a ver, no sé si alguien me puede confirmar, que yo justo estoy marcando ahí, pero yo no sé si ustedes lo ven. Sí, se ve súper. Se ve súper. Perfecto. El diente tomial sirve porque, ¿qué pasa? Que a diferencia, por ejemplo, de un aguilucho cola rojiza, un peuco, un águila, que tienen unas garras sumamente poderosas y una fuerza prensil gigantesca, ellos son capaces incluso de matar a sus presas con sus propias garras, con la fuerza que tienen, dependiendo obviamente de la especie. En cambio, los halcones no tienen tanta fuerza en sus patas, pero sí tienen dedos súper largos, con garras súper afiladas para poder capturar a sus presas, que en muchos casos son aves, y utilizan el diente tomial, que es esta especie de muesca que yo les cuento en el pico, y lo utilizan para poder desnucar a sus presas en vuelo. Le cortan acá arriba en la base del cuello la cervical y de esa forma matan súper rápido a su presa. Por otra parte, en la parte de la cera, aquí en los orificios nasales, en la narina, los halcones en particular tienen algo que se llama el tubérculo nasal, que es una estructura ósea que sirve para evitar que estos pajaritos que vuelan a tal velocidad eh, sufran un colapso de alguna forma desde el punto de vista del aire y puedan respirar de forma eficiente a altas velocidades. Esto es muy similar a cuando nosotros vemos la turbina de un avión comercial que tiene en el motor una punta, una pieza que va al medio. Aquí es exactamente la misma ingeniería. En este caso, el tubérculo hace que el aire pueda fluir de forma regulada a los pulmones cuando el halcón cae a velocidades muy altas. Cabe destacar que estos halcones en general son aves muy aéreas, muy voladoras, no son tan terrestres como el caso de los caracara, tan caminadores. Son aves en general de vuelo muy potente y muy veloz, como les contaba. Yendo desde el más pequeño al más grande, vamos a conversar en este caso sobre el cernícalo, que es el halcón más pequeño que nosotros podemos encontrar en Chile, el Falco sparverius. Sparverius viene de gorrión. Sparrow en inglés significa gorrión, haciendo alusión al halcón, en este caso, de los gorriones. En inglés se llama American Kestrel, y Kestrel es una palabra en el inglés que se utiliza para referirse de alguna forma a halcones pequeños. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos otros cernícalos, como por ejemplo podría ser el caso del cernícalo común, Falco tinunculus, que en inglés sería Common Kestrel. Nuestro cernícalo es American Kestrel. Si nosotros vemos, por ejemplo, el cernícalo primilla, ese es Lesser Kestrel, que ese es el Falco neumani que hay en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que el cernícalo, en este caso cernícalo americano, el nuestro, Falco sparverius, American Kestrel, cernícalo. Ya los halcones más grandes en inglés son falcon, en general. Esa es como la palabra que se utiliza para referirse a ellos. El cernícalo, como yo les contaba, es una especie que, el cernícalo americano, como dice su nombre, tiene una amplia distribución en América. Se puede encontrar en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Brasil,
Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos. Y esta especie en nuestro país se distribuye desde Arica a Tierra del Fuego, con 3 subespecies diferentes, o 3 subespecies descritas que son distintas. En este caso, Falcos parverius fernandensis, que sería el que nosotros podemos encontrar en la isla de Juan Fernández, el peruvianus, que hay en la región de Arica y Parinacota, y el de Chile central, Falcos parverius sinanominus. Esta especie en particular tiene dimorfismo sexual cromático, a diferencia de todas las otras especies que hay de halcones. ¿Cuál es la diferencia? La hembra, en primer lugar, es más grande que el macho, es un poquito más grande, pero desde el punto de vista cromático, como les cuento, ella tiene su espalda y las cobertoras alares de color ladrillo, que en este caso, en la foto del centro, sería el ejemplar que está a la izquierda. Y el macho tiene en este caso la espalda rojiza con las alas color gris azulado. Y bueno, la hembra tiene un estriado longitudinal de color café, mientras que el macho tiene lunares. Los machos acá en Chile por lo menos son un poquito más claritos que el que se ve en esa foto. Esa es una foto cernícalos de otra parte. Pero en general son la misma especie. Entonces, ¿qué pasa? Que el cernícalo, en este caso macho, también tiene una banda subterminal negra en su colita y la hembra tiene muchas estrías, muchas rayitas. Si nosotros vemos la foto a detalle, aquí em, podemos ver que la colita de la hembra tiene unas estrías, unas líneas negras, tiene varias, tiene una, dos, tres, el macho no. El macho tiene una pura banda subterminal y en las plumas de los costados tiene un par de barras gruesas negras, pero solo a los costados, aquí, que justo es la pluma que se ve ahí. Aquí se aprecia de mejor forma. Entonces, pregunta para el chat. ¿Este cernícalo que está aquí a la izquierda es hembra o macho? Considerando que solo tiene 3 barras al borde en las plumas rectrices en los costados, una banda ancha subterminal y el ala es de color gris, en este caso azulado, sería un macho, una hembra. A ver, el chat macho dicen por ahí, machito para sus cosas, muy bien, exacto. Ese es un cernícalo macho entonces. Perfecto. El cernícalo se llama cernícalo porque hace una estrategia para cazar que se llama vuelo estacionario o vuelo cernido. Por eso se llama cernícalo, porque se cierne. Y el vuelo cernido o vuelo estacionario es básicamente mantenerse estático en el aire, como un helicóptero, sin avanzar mientras bate las alas. Y ese es un método de caza activa que utilizan algunas especies de aves rapaces, como en el caso, por ejemplo, del bailarín, que pertenece a otro orden que vamos a ver en otra presentación, pero que justamente se llama bailarín por lo mismo, porque como que baila, se queda estacionario en el aire. El cernícalo hace exactamente lo mismo, y como les digo, es un método de caza activo con el cual él puede ir batiendo el terreno en búsqueda de presas a las cuales dejarse caer y poder cazar. También utilizan otras estrategias de caza pasiva, como puede ser observar desde un cable. De hecho, cuando uno viaja en auto, por ejemplo, por la carretera, es muy común ver cernícalos parados en los cables. ¿Y cómo lo van a poder diferenciar, por ejemplo, de otras aves rapaces? Por el tamaño, porque es bastante pequeño el cernícalo, es el halcón más pequeño de Chile, y porque normalmente cuando están los cables hace un movimiento con su colita, de arriba a abajo, súper característico. Entonces eso los va a ayudar a ustedes a diferenciar por ejemplo, de un tiuque, de un peuco, que es mucho más grande, o de otra ave rapaz. Gran cazador de insectos, de roedores, de aves, de anfibios, etc. Súper exitoso el cernícalo. No por nada está en toda América. Voy a desplegar un poquito el chat porque no veo lo que colocan. A ver. Ahí sí creo que puedo ver. Ya. Continuando. El halcón perdiguero. El halcón perdiguero Falcus femoralis. Femoralis hace referencia al color rufo de sus calzones, que sería el calzón en las aves, esta parte de aquí, donde va la patita, donde acaba, donde empiezan las plumas de su patita. Básicamente, eso es el calzón. Hace referencia a esa zona rojiza que tiene este halcón.
Este halcón es un halcón intermedio, es el halcón mediano, por así decirlo, que está entre el cernícalo y el halcón peregrino, siendo el peregrino el más grande. Y también presenta una amplia distribución en América, se encuentra incluso en Estados Unidos. Tiene 3 subespecies a nivel global, nosotros contamos con 2, siendo Falco femoralis septentrionalis el que habita en Estados Unidos, y nosotros tenemos en este caso al Falco femoralis pichinche y el Falco femoralis femoralis, siendo ese último el que nosotros podríamos encontrar en Argentina, Patagonia Argentina y región de Magallanes. Mientras que Falco femoralis pichinche es el que encontramos en este caso desde Arica hasta la región de los lagos, hasta acá Chiloé, sin existir todavía un trabajo que logre identificar a qué subespecies corresponden los halcones peregrinos que nosotros encontramos en la región de Aysén, que sería la zona intermedia entre las dos poblaciones de halcón perdiguero. El halcón perdiguero recibe su nombre por las perdices. Perdiguero es un concepto del español relativo a cazador de perdices, ¿ya? Este halcón en particular, nosotros lo podemos encontrar en campos y en zonas abiertas. Es relativamente habitual verlo en parejas y es un gran cazador de aves en general. También pueden cazar murciélagos y se han documentado casos donde cazan, por ejemplo, mamíferos, pero en general su dieta se compone mayoritariamente de aves. Este halcón, cuando uno está en el campo, normalmente uno lo ve pasar. Pasa a velocidad crucero, no sé, 80, 100 kilómetros por hora a toda velocidad, aparece en el horizonte y desaparece en el horizonte. Ese es como su... Así es habitual verlo. Y normalmente van parejas, siempre en pareja. Es un halcón muy bonito. A mi forma de ver, creo yo que es uno de los halcones más bonitos del mundo. Tiene en este caso una línea ciliar, que es esta línea que va en la ceja, que va hacia su nuca, que puede variar desde el tono blanco al a tono color rojizo de alguna forma. Tiene una linda bigotera, que es esa mancha que baja en el ojo, una amplia entrada auricular. Se da tendencialmente que los machos en la zona del pecho tienden a tener poco barreado o poco estriado, que son estas manchitas negras de ahí, son más inmaculados, tienen más un color sólido crema que pintitas. Las hembras son las que tienden a tener ese patrón que en forma de gotita negro que está ahí. En este caso, por ejemplo, es posible que este halcón que está a la izquierda sea un macho. Sin embargo, esto no es dimorfismo sexual estricto ni nada por el estilo, es solamente tendencial. También hay machos y hembras que tienen el pecho completamente inmaculado, como este que vemos a la izquierda, sin manchitas, y también hay en el caso contrario. Por ende, nosotros no podríamos decir, ah, no, sí, ¿sabéis qué más? Este halcón de aquí es una hembra porque tiene las manchitas. No, no funciona así. Pero se da que es algo tendencial, algo habitual, pero no estricto. Este halcón también recibe en otros países el nombre, por ejemplo, de halcón fajado, porque aquí en la zona de los flancos, en la zona de los laterales y en la zona ventral, presenta esta faja bonita color negro, con un barreado transversal color blanquecino y la zona rojiza de sus calzones que comentábamos que llega hasta las plumas subcaudales. Muy bonito el halcón perdiguero. Ahí está. Ahora vamos a hablar del halcón peregrino. Falco peregrinus, también conocido de forma coloquial como halcón común o halcón peregrino sencillamente. Peregrinus porque peregrina o porque migra, porque realiza desplazamientos migratorios. El halcón peregrino es un ave rapaz diurna, como les cuento, del orden de los falconiformes, que tiene una amplia distribución global. Nosotros podemos encontrar halcón peregrino prácticamente en todo el globo. Nosotros vamos a Australia, hay halcón peregrino. Vamos a África, hay halcón peregrino. Vamos a Europa, Asia, Norteamérica, Sudamérica, hay halcón peregrino. El único lugar donde nosotros no encontramos esta especie en general es en zonas desérticas muy extensas, zonas de mucho desierto, zonas muy inhóspitas de ese tipo, el Polo Sur, Antártica, y zonas selváticas muy extensas también.
Pero si nosotros nos fijamos, por ejemplo, acá arriba en Groenlandia, nosotros podemos encontrar incluso halcón peregrino. En toda la zona del círculo ártico también, toda la periferia de lo que sería la zona de la taiga, en este caso la zona más septentrional de nuestro planeta, hay halcón peregrino. En África también, en Madagascar, Estados Unidos, Asia, etcétera. Esta especie nosotros la podemos encontrar desde Arica hasta Tierra del Fuego, habitando todo tipo de ambientes, zonas costeras, zonas de campo, zonas de urbanización, como pueden ser las ciudades, zonas precordilleranas, etcétera, etcétera. En este caso, se distribuye Arica Tierra del Fuego, habitando todo el territorio nacional, siendo el halcón más grande de Chile, con 3 subespecies descritas por la literatura, siendo en este caso, de forma personal y a mi criterio, el mayor cazador aéreo de todos, porque es un halcón que por sus propios medios está literalmente en todo el planeta, y en todas partes hay halcón peregrino, y puede cazar presas que son tan pequeñas como una libélula, así como presas tan grandes como puede ser un caiquén, o incluso mayores. Así que de alguna forma es el depredador supremo. Esta especie en particular tiene algo sumamente interesante, que tiene el récord mundial de velocidad del reino animal. El halcón peregrino, una de sus estrategias que utiliza para cazar, es la picada. ¿En qué consiste esto? Los halcones se elevan utilizando las corrientes térmicas de aire ascendente, que les sirven para subir 300, 400, hasta 1000 metros, incluso más, hasta una posición de gran altura donde ellos puedan observar el terreno, y desde arriba pueden ver a sus presas, que puede ser, por ejemplo, una bandada de palomas que va cruzando a 100 metros de altura, y él lo que hace es acelerar y dejarse caer en picada, plegando las alas al cuerpo, como se puede ver en esta fotografía de aquí, en esta lámina, cayendo como un proyectil a velocidades que pueden llegar hasta los 389 kilómetros por hora, lo cual es muchísimo, es una velocidad pero increíble, para impactar a su presa en vuelo, dándole en este caso un garrotazo o un golpe con la pata. Los halcones peregrinos caen tan rápidos que de hecho cuando caen suenan, cuando van rompiendo el aire, y para ello tienen adaptaciones anatómicas como las que yo les había contado, el tubérculo nasal, que le ayuda en este caso a controlar el flujo de aire que ingresa hacia su sistema respiratorio del halcón. Y es gracias a esa estrategia que se dan casos sumamente interesantes. Tengo un amigo, Julián Mühle, que él es chileno-alemán, y él me contaba que en Europa había una catedral donde nidificaban unos halcones peregrinos, y la tasa era sobre el 50% de todas las otras especies de aves rapaces que ingresaban al territorio morían. Así de simple. La hembra, sumamente territorial, cuando veía un ratonero, por ejemplo, un azor, un milano, águilas menores, se elevaba, se dejaba caer en picada y los mataba. Sencillamente por una cuestión de que para ella son amenazas, amenazas que entran en su sitio reproductivo y que ella defiende. Entonces, este animalito es realmente increíble, el halcón peregrino. Ahora les voy a mostrar un pequeño video donde se muestra, en este caso, un halcón peregrino justamente haciendo uso de sus habilidades aéreas contra nada más y nada menos que pelícanos. En los acantilados al sur de Los Ángeles vive el animal más rápido de la Tierra. Un misil viviente. El halcón peregrino. Su vista es tan aguda que puede detectar a sus presas a más de 1 kilómetro de distancia. Tiene el tamaño de un cuervo y la velocidad es su arma principal.
Hemos tenido una pequeña pausa. Creo que... ¿Es el video? No, creo que es tu internet. Sí, puede ser la Porque... conexión. Sí. Sí. Mm, a Pero ver, se veamos si vio, funciona. se ¿Me vio. escuchas, cierto? Sí, súper. ¿Me escuchas? Ahora sí. A ver. Sí. Con las alas plegadas, se lanza a velocidades de hasta 300 kilómetros hora. Captura presas en pleno vuelo. Sus polluelos le piden comida constantemente. Pero ella duda entre alimentar a sus pequeños o vigilar el nido. Cualquier cosa que pase cerca es considerada una amenaza. Cinco veces más pesados que ella, los pelícanos marrones ignoran sus advertencias. Craso error. Echa a volar para interceptarlos. Un golpe en la cara desequilibra al desafortunado pelícano. Uno menos. Ahora se vuelve a por el resto. Un buen picotazo acaba con otro. Bueno, cuando las charlas son presenciales, uno ve la cara de asombro de las personas. Aquí no se puede, pero indudablemente es una escena, de alguna forma, que es impresionante. Como un pajarito que pesa entre 500 gramos a 1,5 kilos es capaz de derribar a un ave tan grande solo. Les dejo cordialmente invitados a que después busquen en Instagram Peregrine Falcon y van a encontrar un reel de un halcón peregrino que se ve como cae en picada y con la garra trasera decapita a un pajarito en el aire. Pasa a buscarlo y la garra le corta la cabeza, cae la cabeza por un lado, cae el cuerpo hacia el otro y el halcón se da una vuelta y antes de que el pajarito caiga al suelo, él ya lo recoge. Algo que es increíble, la precisión de estos animales es sencillamente sorprendente. Ahora, continuando, esta especie, en específico el halcón peregrino, se puede encontrar incluso en las grandes ciudades. Recuerdo que de los mejores avistamientos que he tenido de halcón peregrino los vi en el Morro de Arica, en la región de Arica. Iba a decir, para no repetir Arica, iba a decir la región, pero es la misma. Bueno, y uno si va a Santiago, por ejemplo, hay halcón peregrino, uno va a Osorno, hay halcón peregrino en Puerto Montt, hay halcón peregrino en Punta Arenas, hay halcón peregrino. Estoy hablando de las ciudades, no de la zona. Y esta especie ingresa mucho a las ciudades porque, si uno lo ve de alguna forma, las ciudades son el hábitat perfecto para, en este caso, la columba libia, que es la paloma doméstica o paloma bravía, y está lleno de palomas. Entonces, para los halcones, las ciudades son como despensas. Entran, cazan, se van, algunos de ellos incluso nidifican. En Europa, por ejemplo, y en Norteamérica hay muchas ciudades donde los halcones peregrinos anidan en plena ciudad. De hecho, Nueva York tiene la densidad poblacional de halcones peregrinos urbanos más grande de todas. Esta es una foto directamente desde allá, de un halcón peregrino precioso en una baranda de un edificio. Para ellos, después de todo, el edificio del rascacielos viene a ser el acantilado
que encuentran en naturaleza, pero en este caso de metal, cemento y vidrio nomás, pero al final es lo mismo. La ciudad ofrece una muy buena disponibilidad de presas. Sin ir más lejos, el otro día, en Providencia se fotografió un halcón peregrino juvenil siendo atacado por un macho adulto que pasa que la hembra llevaba una cotorra argentina entre las garras y salió un macho a molestarla. Veo manitos levantadas por ahí. En el 2016, la segunda versión de la serie documental Planet Earth de David Attenborough, no sé si se pronuncia así, en el último episodio de las mejores adaptaciones en la ciudad, según la categoría de mamífero y ave, el halcón peregrino salió como el ave mayor adaptada en las ciudades, por la casa de palomas que tú decías. Buenísimo, buenísimo. Gran aporte. ¿Cuál era tu nombre? Disculpa. Gonzalo, Gran aporte, Gonzalo. Buenísimo. Para que vean cómo es el peregrino. No sé si alguien más tenía una pregunta por ahí. No, no en el chat, esas las podemos ver al final, sino que vi una manito levantada por ahí. No, entonces seguimos. Ya. ¿Qué pasa? Que el halcón peregrino, en este caso, en el contexto de la ornitología chilena, nosotros vamos a encontrar descritas 3 subespecies. El halcón peregrino austral, el halcón peregrino de la tundra y el halcón peregrino norteamericano continental. Ese último lo vamos a omitir porque es súper susceptible a confusiones y al final hay poca información respecto a él también, desde el punto de vista de la migración. Ahora, con respecto al halcón peregrino austral, Falco peregrinus cassini, este es el halcón peregrino que nosotros encontramos en Sudamérica. Lo encontramos desde el Ecuador hasta Tierra del Fuego. Y esta subespecie es residente. Esto significa que nidifica, se reproduce acá en todo lo que sería el cono, en Sudamérica en realidad, y no hace desplazamientos migratorios, a diferencia de otras poblaciones y otras subespecies de halcón peregrino. En la fotografía del lado izquierdo podemos ver un halcón peregrino adulto, el típico Cassini, que se caracteriza por tener, en este caso, una entrada auricular, que es justo donde estoy señalando, bastante pequeña o desplazada hacia atrás. En algunos casos estos halcones tienen el casco completo, no tienen entrada auricular, que ese es el principal factor con el cual uno puede ayudarse para diferenciar el halcón peregrino austral del halcón peregrino de la tundra, que se lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Presenta un barreado relativamente abundante, con lunares en la zona del vientre y el pecho, dependiendo del individuo, un barreado transversal en los flancos, aquí se ve longitudinal porque el halcón está de lado, pero el halcón cuando está perchado esto se ve horizontal. Y un color en general bastante más oscuro que lo que nosotros podríamos ver en los halcones migratorios. Cabe destacar también que es un halcón más macizo, más compacto, un poco más pequeño, y un halcón con una geometría un poco más angulada, a diferencia de los halcones migratorios. Al lado derecho nosotros vamos a ver a un ejemplar que pertenece a la misma subespecie, pero que es del morfo pálido. El morfo pálido es una variabilidad fenotípica que tiene el halcón peregrino austral que se encuentra únicamente en la región de Magallanes, de nuestro país, que se conoce popularmente como halcón pálido. En este caso, halcón peregrino austral, morfo pálido. Este halcón, cuando fue visto por primera vez, se pensó que era una especie diferente y se describió inicialmente como Falco creyemborghi. ¿Y qué sucede? Que muchos años después, cerca de los 80, investigadores se dieron cuenta que en Patagonia habían nidos de halcones peregrinos mixtos, donde encontraban, por ejemplo, un macho que era blanco, pálido, Falco creyemborghi, con una hembra de halcón peregrino austral, Falco peregrinus cassini. Y ahí se dieron cuenta que no es que fueran especies diferentes, es que sencillamente era una variabilidad de coloración que se da únicamente en esa zona, siendo el halcón mucho más claro, en general adelante son blanco inmaculado, presentan bigoteras poco definidas, que son estas manchas que bajan de los ojitos aquí, en las mejillas, por atrás tienen un color de color gris suave,
que se mezcla con un tono color beige, con un barreado transversal en este caso y con lunares y un patrón bien bonito negro en su espalda, siendo mucho más pálido, valga la redundancia. También son un poquito más grandes que los halcones que nosotros podemos encontrar en el resto del país, para la subespecie Cassini. ¿Vi una manito levantada por ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Se escucha, cierto? No debe ser que se me haya caído la señal. Sí, te escuchas bien. Perfecto, gracias. Y ahora vamos a hablar de el halcón peregrino de la tundra. El halcón peregrino de la tundra, Falco peregrinus tundrius, es un halcón que es propio de lo que sería la zona más septentrional de nuestro continente. Se distribuye por lo que sería Canadá, Groenlandia y norte de Estados Unidos, pero principalmente Canadá y Groenlandia. Sería acá arriba. Este halcón, en general, tiene tonos más claros que el halcón peregrino austral. Si nosotros lo comparamos con la foto anterior, nos vamos a dar cuenta que la zona del pecho, por ejemplo, en el tundra es blanco y que la zona dorsal, donde está la cabeza y la espalda, es un gris más suave, no es ese negro oscuro que tiene el Cassini. Otro aspecto importante es que es un halcón ligeramente más grande, esta subespecie, es de alas más delgadas. De hecho, cuando uno ve un tundra en naturaleza, sus alas asemejan un poco las alas de una gaviota dominicana, pero en halcón, son un poquito más curvas. Tienen esa forma, mientras que el halcón peregrino austral es de ala más gruesa, y más rectangular y más puntiaguda. Tiene como un triángulo en la punta. Este no, este es un poquito más curvado. Este presenta una bigotera, que es esa mancha que yo les mostraba hace rato, mucho más definida y mucho más delgada que el Cassini, generando una entrada auricular, que es esta mancha blanca en la mejilla, más amplia, que en algunos casos se acerca al ojo o incluso puede tocarlo. En general, color blanquecino, color gris por atrás, y esta subespecie se reproduce en hemisferio norte, se reproduce allá en Canadá, en Groenlandia, parte de Alaska también, y cuando allá llega lo que sería el fin del ciclo reproductivo, ellos comienzan una migración hacia hemisferio sur, viajando hasta todo lo que sería Sudamérica. Estos halcones, esta población de halcones, halcones peregrinos de la tundra, fueron estudiados desde el 2006 al 2014 por el Falcon Research Group, que es este que sale acá abajo, Falcon Research Group, por el proyecto Peregrinos de la Cruz del Sur. Y ahí pudieron capturar un número cercano, si no me falla la memoria, a 12 halcones peregrinos que pudieron equipar con GPS, dentro de los cuales estaba la icónica Islanger, que es una halcona peregrina que transmitió durante muchos años su migración. Ella llegaba hasta lo que es en la región del Maule, me parece que se llama Putupi el sector. Y la halcona era increíble, se pegaba a esa migración, una migración de 16.000 kilómetros de distancia, tremenda distancia para poder llegar acá. Y cuando ellos, los investigadores, los norteamericanos, revisaban los datos que arrojaba el GPS, habían inmersiones de Islanger 40 kilómetros mar adentro a cazar aves marinas. 40 kilómetros. O sea, 40 de ida, 40 de vuelta. Es una cuestión, pero increíble. O sea, estamos hablando de que... chuta, ¿qué referencia puedo darle? Bueno, aquí debe haber gente de todas partes, pero es muchísimo. Y dentro de este mismo proyecto se capturaron ejemplares como el Sparrow King, que es el halcón que sale ahí en la foto, que está con el transmisor satelital GPS. Y cuando los investigadores querían capturar el halcón no caía en la trampa. Y cuando se dieron cuenta, el halcón cazaba solamente gorriones. En la percha en la cual él descansaba, que era en un cerro, en una roca, justo debajo de la roca había un colchón como de medio metro de puras plumas de gorriones. Entraba a la ciudad a cazar gorriones y se devolvía. Por eso se llama Sparrow King, el rey gorrión.
ellos mismos cuentan que en el río Loa había un halcón peregrino que también trataron de capturar y no lo lograron, y el halcón cazaba, se lanzaba, lo veían que se lanzaba en picada hacia el valle, y que volvía y hacía unos ataques, pero ellos no lograban ver que estaba tratando de cazar el halcón. Y el halcón en realidad cazaba libélulas en el aire y se las comía. Súper, súper interesante. Sin ir más lejos, también hay registros de halcones peregrinos matando águilas reales, que el águila real es una de las especies de aves rapaces más grandes y más poderosas del planeta. Para aquellos que hayan visto los documentales que hay en el hemisferio norte, los kazajos o mongoles utilizan las águilas reales para cazar incluso lobos. Pueden cazar crías de ciervos. Hay videos de las águilas reales, por ejemplo, tomando cabras montesas y tirándolas por los barrancos. Es una ave gigantesca, muy grande. Y los halcones peregrinos con su picada se han registrado cazándolos, cazando águilas pescadoras, cazando pigargos, búhos reales, siendo un pajarito mucho más chico. Y eso es gracias a la estrategia de la picada. Sin ir más lejos, pueden cazar de muchas otras formas, pero eso es como lo más icónico que tiene el halcón peregrino, el vuelo en picada. Veo preguntas, son manitos que están, ¿o no? Son las reacciones de aplausos. Ah, Muy wow, wow, pero excelente. no han levantado la manito todavía. Han hecho preguntas en el chat, así que las vamos a leer al final, ¿ya? Buena. Sin ir más lejos, el año pasado, cuando estábamos revisando una de las playas que hay aquí cerca de mi casa, de un momento a otro vimos que las aves limícolas que llegan acá, que son los zarapitos de pico recto, los chorlitos, los zarapitos en general, los rayadores, gaviotas en este caso de Franklin, también habían cawis, en realidad todos los pájaros que habían salieron volando. A ver, ¿cómo lo podría describir? Primero, hubo una vocalización que fue muy notoria, como que de todo el pajarerío que está en la playa, esa vocalización en particular se notó. Y en el momento en que esa vocalización fue emitida, todas las aves que habían, estoy hablando de más de, o sea, miles de aves, una nube, imagínense una nube, todas las aves volaron despavoridas hacia el mar, hacia adentro, y tú las escuchabas como pasaban, así como una tras otra, era el sonido abrumante de miles de pájaros yendo hacia el mar, y tú te dabas cuenta que algo en ellos emanaba terror, había susto, era como si hubiese, como quien suelta un tigre en la estación central, cómo correría la gente, así mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros nos pusimos a observar con cuidado y vimos llegar un halcón peregrino a un canelo. Le hicimos zoom y era una hembra juvenil de halcón peregrino, en este caso de la tundra. Oficialmente los registros más al sur que hay para esta subespecie es Puerto Montt, en el sector de Chamisa, donde los mismos investigadores del Falcon Research Group en su proyecto capturaron a una hembra juvenil que se llamó Chamisa, que ella en la vuelta de su migración, cuando pasó por aquí, en esta parte del Golfo, en la parte del Golfo de México, porque hay halcones que pasan por tierra y hay halcones que pasan por el mar. Justo hubo un evento climatológico, aquí, justo donde estoy señalando, y el halcón dejó de transmitir, o sea, el GPS dejó de transmitir, entonces no se sabe si el equipo se le cayó o el halcón al ser juvenil murió justo en el evento climatológico, lo cual puede ser perfectamente posible porque la tasa de supervivencia en el primer año para las aves rapaces en general es sumamente baja, sumamente baja. Eilanger, la halcona que yo les contaba, ella vivía en la bahía de Hudson, que la bahía de Hudson queda en Canadá, acá arriba, justo donde está el cursor. Se habla de que en muchas oportunidades, cuando acá arriba, estamos hablando, todo esto es puro hielo en el fondo, estamos hablando de Canadá, habían eventos climatológicos, la halcona era capaz de anticiparse y tomar rutas migratorias que de alguna forma evadían justamente la ruta que estaba tomando el evento climatológico, en este caso un ciclón o lo que sea. Y otro aspecto interesante que se dieron cuenta es que cuando los halcones volvían, se daban una vuelta más larga,
Porque aquí, en esta parte de Estados Unidos, hay una concentración importante de anátidas, de patos. Entonces los halcones, cuando están en su migración, lo que se da normalmente es que se tiran en línea recta a toda velocidad bajan súper rápido. Y la migración de vuelta es más lenta. Ellos pasan por varios lugares, se quedan más días y vuelven a iniciar su ciclo reproductivo. ¿Cuándo podemos ver al halcón peregrino de la tundra? En este caso, ellos empiezan su migración en septiembre. Entonces llegan acá fines de octubre, inicios de noviembre, ya podemos ver halcones peregrinos de la tundra, hasta febrero, marzo, mediados de marzo. Cuando acá llega el otoño, ellos se devuelven. Entonces, ¿qué pasa? Que en el verano, en la época estival, nosotros podemos ver a las dos poblaciones de halcones peregrinos. Podemos ver al halcón peregrino de la tundra coexistiendo con el halcón peregrino austral. De hecho, en el año 2023 o fines de 22, una de dos, tuve la oportunidad en Quintero de ver una hembra juvenil de halcón peregrino austral, Falco peregrinus cassini, el anterior, siendo atacado y perseguido implacablemente por un macho adulto de halcón peregrino de la tundra. Un registro muy interesante y que mi amigo Cristian, que fue el nexo y uno de los investigadores del Falcon Research Group, que él me ha enseñado mucho de halcones particularmente y de rapaces. Yo estaba con él en ese momento, él me dijo que nunca había visto algo tan épico y a las dos subespecies como confrontándose de alguna forma, así que fue muy bonito, muy, muy bonito. Y ya como para ir, no sé si cerrando un poco el tema peregrino, pero como complemento, los investigadores del Falcon Research Group cuentan que en una ciudad de Estados Unidos, que está cerca del límite con Los Ángeles, ¿era? Chicago. Chicago parece, no recuerdo. La cosa es que el GPS de uno de los halcones marcó en plena ciudad, en una ciudad grande, en una ciudad gigantesca, del tamaño de Santiago, pero de Estados Unidos. Y a ellos les llamó mucho la atención que ese halcón en específico nunca paraba en las ciudades, porque ese halcón provenía, y esto se da normalmente, que cuando el halcón nace en un sector muy inhóspito, lejos del contacto humano, se da que tienden a evitar las grandes ciudades o las ciudades como tal, porque es mucho ruido, anda tú a saber cuál es la verdadera causa, pero estos halcones de acá arriba, claro, acá arriba no hay tantas ciudades. Entonces, ¿qué pasa? Que les llamó la atención que el halcón estaba en plena ciudad, a una cuadra de una universidad. Entonces le llamaron a uno de sus observadores y le dijeron, oye, por ejemplo, día domingo, el halcón acaba de llegar a la ciudad, a Chicago, por decir algo. ¿Puedes ir a verlo mañana a ver si es que lo logras ver? Está en tal ubicación. Ya, así no hay problema. El investigador, el observador fue, llegó al lugar el día lunes, estuvo todo el día buscando el halcón, no lo encontró. Al día siguiente, cuando vieron el GPS, el halcón ya había llegado a Canadá, estaba en su sitio reproductivo. Se había pegado un pique como de 400 kilómetros en un solo día. Entonces, estamos hablando de que en cuenta regresiva, el animal más rápido del planeta está en todo el planeta por sus propios medios, a diferencia de otras especies que han sido introducidas por el ser humano. Puede cazar desde una libélula hasta derribarte en este caso, un pelícano o cazar un águila real, matarla, ser capaz de eso, y adaptarse. Por eso, a mi forma de ver, es el mayor cazador aéreo. Y además, es el ave que tiene el espectro alimenticio más amplio desde ese punto de vista, porque caza por una cuestión solamente de distribución, al estar aquí en todas partes, él se come literalmente a todo lo que hay en estos países, a todos los pajarracos, a todos los pajaritos. Entonces es un súper, súper depredador el peregrino. Cabe destacar que nosotros como ONG tenemos un proyecto que se llama Proyecto Peregrino, con el cual estamos buscando poder estudiar a las poblaciones de halcón. Estamos haciendo nuestros registros, levantamientos de información, identificación de sitios reproductivos, monitoreo, etcétera, etcétera. Esto dentro del contexto del área de investigación de la ONG Aves Rapaces de Chile. Aquí hay algunos registros que hemos hecho nosotros, por nombrar algunos. Aquí a la derecha abajo encontramos una fotografía del halcón peregrino de la tundra, el macho, y la hembra juvenil de espalda recibiendo el ataque del halcón peregrino de la tundra. Aquí está el halcón peregrino de la tundra que se puede ver en Penco, región del Biobío, en
en el humedal que hay ahí en Playa Negra. Estos son los halcones que están cerca de mi casa. Tengo un video en redes sociales donde uno de ellos caza un choroy, se lanza en picada la hembra y impacta un choroy a toda velocidad, un loro, una de las especies de loros que tenemos en Chile, y así. Este halcón peregrino de acá, por ejemplo, los fotografía, estos son en el mismo lugar, pero días diferentes, cazando en plena ciudad de Puerto Montt. Esto igual, esto es en Chillán, esto es aquí en la región de los lagos, Chiloé, Castro, esto es Mulchen, y así. Entonces estamos haciendo un trabajo por levantar información y poder estudiar esta especie. Bueno, y aquí Punta Arenas, región de Magallanes, halcón peregrino morfo pálido. Si se dan cuenta es blanco, muy lindo. En plena ciudad de Punta Arenas. Ahora, ya para ir finalizando respecto a lo que son los falconiformes, como yo les conté, es un orden de aves rapaces sumamente diverso, sumamente bonito. Aquí en este caso tenemos el falconete pío, uno de los halcones más pequeños del mundo, con una mariposa muy bonita que cazó, para que se hagan una idea del tamaño que tiene. Si ese porte se ve una mariposa, estamos hablando de un pajarito sumamente pequeño y muy bonito. Y quería aprovechar también de compartir con ustedes una de mis aves rapaces favoritas, que también es un falconiforme, también es un halcón, que es el gerifalte, el Falco rusticolus, que en este caso también se le conoce en inglés como gyrfalcon, que es un halcón que habita y coexiste con el halcón peregrino de la tundra, que habita en la zona más septentrional de nuestro planeta, lo más al norte, habitando el círculo ártico y el ártico mismo. Este es el halcón más grande del planeta Tierra, del género Falco, obviamente. Alcanza hasta 70 centímetros de longitud y también es uno de los halcones más rápidos. No es tan rápido como el peregrino, pero anda bastante cerca. Y lo bonito del gerifalte es que tiene una variabilidad fenotípica súper llamativa. Existen ejemplares que son blancos, como el que podemos ver en la fotografía de la izquierda. Existen ejemplares que en cetrería, por ejemplo, se les conoce como silver, que serían estos que son grises, y a la vez tenemos ejemplares que son negros, como el que está ahí a la derecha. Así que es una especie muy bonita. Yo sueño con algún día poder ir a observarlos a hemisferio norte. Obviamente no son migratorios, son el halcón del Ártico. Es como el oso polar de los halcones. Sin ir más lejos, les dejo aquí un pequeño bonus y el espacio también para las preguntas, donde podemos ver un lindo gerifalte al lado de un oso polar. Así que eso, espero que la charla haya sido de su agrado. No sé si tienen dudas, no sé si tienen consultas, cualquier cosita, ahora es el espacio. Bueno, no sé si está Víctor, creo que Víctor no sé si estará conectado. Sí, estoy por aquí, Ya, pero estoy Víctor, ya. en el metro. Igual puedo entrar. Ya, ya, bacán. Entonces vamos a leer las preguntitas, les vamos a dar las gracias obviamente a Víctor por darnos esta oportunidad, a Felipe, que fue quien gestiona todas estas actividades y nos presenta a Víctor y a Itma, a Kevin obviamente por esta tremenda charla y como comentan ahí, alta pasión a presentar. Eh, Creo que lo más importante de esto es obviamente la pasión que uno tiene con estos animalitos y también así uno puede brindar mayor conocimiento y todo eso. Así que les vamos a leer las preguntas, porque hay hartas preguntas. A ver. La Buenísimo. primera, Kevin dice, Felipe pregunta, ¿esa característica de las garras también tiene alguna relación con las perchas más habituales de estas especies? Y si no me equivoco, esa era relacionada a los caranchos, a los Claro, traros. claro, el traro, los caracaras en general, no podría de alguna forma, creo yo, aseverarlo, porque la naturaleza en general es azarosa.
es una cuestión de azar y al final las especies que se van diversificando y se van adaptando, van adquiriendo esas características, no necesariamente por una función específica, sencillamente lo que más le va funcionando en los millones de años de evolución. Pero claro, si nosotros analizamos, por ejemplo, la patita de un traro y tenemos en cuenta que es una ave súper caminadora, claro, quizás una garra súper afilada y punzante como la de un ventralis, como una aguilucho de cola rojiza, sería súper poco práctico. Quizás sería como caminar con tacos en un cerro. Entonces, claro, puede estar ligado justamente a los tipos de percha y al uso también que le dan a sus garras en este caso y a sus patas. Como decíamos hace rato, Falco Venus, halcón caminante para los cara a cara, por el uso que le dan a sus patitas. ¿Y por qué no son, en este caso, romas quizás, como el caso del jote, del cóndor? Tal vez, claro, porque ellos sí pueden cazar y cazan, de hecho. Entonces todavía queda esa adaptación híbrida, anatómica que le sirve, por ejemplo, para pegarle las patadas que necesita que el tehue para poder matarlo, por decir algo, en este caso. Exactamente. Genial, Kevin, muchas gracias. Ahí yo puse una pista. Espero que hayan leído cuando puse la pista, para que se acuerden al momento. Exacto. Después los chicos comentaban cuál era el macho de los cernícalos, que ahí entendieron súper bien también. Machito para sus cosas, dice. Alguien comenta, Javier dice, una vez me atacó un cernícalo macho. O bueno, los cernícalos son muy territoriales también. Así que muchas veces pasa que cuando se liberan otros rapaces como aguiluchos, águilas, lo más probable es que aparezca algún cernícalo de la zona a intentar molestar. O muchas veces al momento de la caza en el cerro se ve un cernícalo siempre anda ahí molestando. Felipe comenta, o sea, pregunta, ¿el cernido del bailarín es más eficiente en cuanto al gasto energético y efectividad de caza que el del cernícalo o no? Entiendo que tienen diferencias en su estrategia por más que ambas sean el vuelo cernido. Claro, desde el punto de vista de la estrategia como tal, uno cuando analiza el batir de las alas del bailarín y las del cernícalo son diferentes. El aleteo del bailarín es más profundo, es más enérgico de alguna forma, mientras que el cernícalo, su aleteo es un poco más suave, es un poquito más... no tan enérgico sencillamente. Ahora, yo me quedo mucho con la impresión de que el cernícalo depende un poquito más de las condiciones que hay desde el punto de vista atmosférico para poder hacer el vuelo estacionario. Puedo estar perfectamente equivocado. Me da esa impresión que el bailarín es mucho más especialista en cuanto al vuelo cernido que el cernícalo, porque igual el cernícalo utiliza muchas otras estrategias diferentes para poder cazar, como por ejemplo percharse, como por ejemplo incluso altanear, como por ejemplo persecuciones, como por ejemplo pararse en estacones y cazar bichitos, etcétera, etcétera, mientras que el bailarín es mucho más especialista. Ahora, si establecer si es que su cernido es más eficiente o no en cuanto a gasto energético o efectividad de caza, es una pregunta que es súper buena, que habría que entrar a ver si es que existen trabajos de ese tipo que profundicen y que lo analicen para establecerlo. Yo en lo personal nunca he leído uno, pero tiene que haber ese estudio en alguna parte. Voy a revisar, Felipe, si encuentro algo, te lo voy a compartir por interno para hacértelo llegar. Ahora, con respecto a la efectividad de la caza, ambas especies en general están ampliamente distribuidas, ambas son súper exitosas, ocupan nichos ecológicos diferentes, siendo uno mucho más especialista, en este caso el bailarín de los roedores, mientras que el cernícalo es más generalista desde ese punto de vista. Entonces, quizás, claro, podríamos aseverar a priori o teorizar quizás que el bailarín podría ser quizás un mejor cazador, en este caso especializado de micromamíferos como los ratoncitos, pero quizás el bailarín o sea, el cernícalo, perdón, se adapta mejor a más ambientes o a más presas quizás,
como por ejemplo paseriformes, insectos u otros. Entonces es una pregunta interesante, que como te digo, la respuesta exacta te la voy a buscar. Voy a ver si pillo algo, algún trabajo al respecto que hable sobre eso, y si lo encuentro ahí, te lo hago llegar. ¿Te parece? Genial, qué bien. Dice Felipe, eso, una vez me comentaron algo de ese estilo, que el bailarín no dependía de las condiciones del entorno, como las corrientes del viento o similares. Y dice, genial, muchas gracias. Así que quedamos con esa pregunta para las próximas charlitas, hay que llevar esa tarea. Felipe pregunta de nuevo si la subespecie Cassini es la residente en nuestro país y el tundrio es el que migra del hemisferio norte de manera ocasional en el invierno, ¿no? O sea, Sí, o sea, el halcón peregrino Cassini, Falco peregrinus Cassini o halcón peregrino austral, es el residente que no realiza desplazamientos migratorios, y el anatum, o sea, perdón, el tundrius y el anatum son los que hacen el desplazamiento migratorio, que el anatum fue el que dejamos fuera de esta presentación, porque al final es más que nada confusión, y el tundra llega acá en nuestro verano, en el verano de hemisferio sur, cuando en hemisferio norte es invierno, acá es verano. Entonces, ¿qué pasa? Que los peregrinos de la tundra terminan su ciclo reproductivo en verano y allá llega el otoño. Y allá el otoño es mucho más fuerte que acá. Allá, típico que uno ve las películas norteamericanas, hasta Miami queda con nieve de repente. Entonces imagínense cómo queda arriba Bahía Hudson, donde vivía Islander. Eso queda todo bajo metros de nieve. Entonces los halcones, apenas llega otoño, migran y llegan acá a nuestro verano. Básicamente ellos siempre están en primavera-verano, solo que les toca en el hemisferio sur, luego les toca en el hemisferio norte. genial. La siguiente pregunta. Mawisa Co. Dice, en el 2016, en el estreno de Planet Earth 2, en el episodio de las mejores adaptaciones en la ciudad del halcón peregrino, fue catalogado el ave de mayor adaptación de Estados Unidos, de los rascacielos y así como ciudades de Chile llena de palomas. Sí, eso era lo que comentaron, lo dijeron en la presentación. Ah, chuta, me desaparecí un segundo en la presentación y creo que fue justo en ese Sí. comentario. Felipe comenta aquí haciendo control biológico, qué tremendo, los más hermosos. Ah, los halcones también tienen los orificios auriculares asimétricos como los estríos. Ahí puedo hacer yo la acotación, Kevin. Bueno, Lo que pasa es que hay una confusión con el tema de los orificios auriculares asimétricos, que al final se considera un mito. A la realidad, las especies que tienen los oídos asimétricos son muy pocas y no se han determinado como que los estrillos en general las tengan así. Por ejemplo, si uno analiza un cráneo de tupúquere, no tiene esas características. Tampoco las lechuzas. Hay una especie que no me puedo acordar el nombre, que la voy a buscar ahora en este momento y se las voy a nombrar un ratito más. Eh, pero como les comentaba, no es algo que sea común, ¿ya? No sé, en algún momento se dio como ejemplo que sí hay algunos estrillos que pueden tener esta simetría, pero no son en todos. Y los halcones no tienen, tampoco tengo entendido ese tema de los orificios auriculares asimétricos. Eh, Eso, como acotación. Entonces, no. perfecto. Gracias, Pele. Voy a seguir. Eh, Aquí yo no sé cuándo hiciste la pregunta, Felipe, pero pregunta si es en duplas o de manera individual. Ah, y abajo Gonzalo también pregunta si hay casas grupales de halcón peregrino o son siempre individuales. ¿Cómo? ¿Que cazan en grupo?
Pregunta Felipe y Gonzalo, si es que son en duplas o de manera individual. Depende, o sea, pueden cazar en pareja, sí, y pueden cazar obviamente en forma solitaria, ambos, de forma cooperativa. Gonzalo comenta que solo ha visto de rapaces diurnas. Pucha, tampoco sé en qué momento hizo esa pregunta, es que me ausenté un ratito. Y Gonzalo sí. Ah, cuando se realizó la caza al águila imperial. Ya, ya, ya. Cuando yo leí ese registro, era un solo halcón que atacó al águila, era un águila real, y la mató con la picada. Ahí Felipe comenta que linda la foto. Gonzalo dice un halcón campesino. Es como un gorrión rapaz estiloso. Y ahí te dicen tremendo Kevin, alta pasión a presentar, aguante Pipe. Gracias. Ahí Felipe comenta lo del que comentábamos, lo del bailarín. Ah, Mahuisa pregunta y dice, si yo dijera que vi un tucúquere cazar de día a torcasas, ¿sería una locura? Yo le creo, porque en realidad las especies, em, a ver, ¿cómo puedo responder bien esto? Eh, Imagínense que, em, que los peregrinos, por ejemplo, em, tienen más de 1 millón de años en el planeta Tierra, me parece. Creo que esa era como la cifra. ¿Cuántos halcones peregrinos han existido desde ese momento hasta ahora? En todo el planeta. Nosotros somos solo una fracción, y por nosotros hablo de cada uno de nosotros de forma individual, somos ni siquiera una fracción de segundo si nosotros tomáramos la especie en cuestión, el halcón peregrino, en un mes o en un año. Entonces, lo que nosotros vamos a poder ver realmente de este pajarito es súper poco. ¿Cuántas horas gasta uno viendo halcones peregrinos, por ejemplo, en su vida una persona? Aunque saliera a pajarear todos los días. No deja de ser súper poco. Entonces, ¿cuántas cosas pasan que uno no ve? Que uno... Ahora perfectamente un halcón puede haber cazado, puede haber matado a un águila en la cordillera y nadie lo ve. Y quizás mañana pasa en Patagonia. Y así. Y quizás cuántas veces pasó en el pasado y nadie lo vio. Entonces, sobre todo ahora que la ornitología y la observación de aves se empieza a poner cada vez más de moda, cada vez hay más pajareros, cada vez hay una comunidad científica y ornitológica más grande que le pone atención, pero eso es algo relativamente reciente. Es algo que recién ahora, sobre todo con el tema de los avances tecnológicos, se están haciendo los descubrimientos de muchas cosas, pero si uno mira 2000 años para atrás, chuta, hay mucha información perdida de ahí al infinito para atrás. Entonces, todas esas cosas, si bien ver algo así es relativamente inusual, yo nunca lo he visto, no lo pongo en duda en lo absoluto, porque los tucúqueres son grandes depredadores y pueden cazar de todo, no deja de ser algo que hay que tener mucha suerte para ver. Así que, fantástico registro y ojalá y algún día ver algo así, está bacán. Pongo en contexto que era un bosque de Notofagu, como de 200 años, y había una bandada de 200 torcasas, que estaban divididas como entre esas 200 aprox, entre dos grupos, y iban bailando de lado en lado, hasta que de repente era demasiado el vuelo, en círculos, de haber sido un perímetro como de 100 metros, y empezamos a ver que habían aves rapaces que habían dos aves rapaces, no desconozco si había una tercera, que estaban haciéndolas bailar en círculo, y mientras se cambiaban de oeste a oeste, desde árbol a árbol, aparecían aves entre medio
la pura sombra a atacar, y en un momento se posó una arriba del árbol donde estábamos nosotros, y eran los cantos de Tucúquere, después pudimos comprobarlo. Yo ya he visto Tucúquere en pareja, pero no cazando, entonces después igual lo dudé porque no hay registros de Tucúqueres cazando de día en grupo, entonces por eso preguntaba. Interesante registro y observación, muy buena, muy buena. Por ejemplo, el caso de los traros cazando jotes, es algo que uno no se imagina, pero pasa. Qué genial. Qué bacán la experiencia de ver eso. Alexander Patricio también tiene la manito levantada. Si tiene alguna duda, dale más. Kevin, excelente ahí la presentación. Bastante conocimiento que no sabía de estas varias especies de esta especie que nos mostraste. Mi consulta es respecto al halcón peregrino de la tundra. Tú nos mostraste un ejemplo de que creo que cuando llegó a creo que fue ese, cuando llegó a un sector y todas las aves digamos, volaron asustadas, digamos, de su presencia. Ujú. Pero hay alguna especie donde, no sé, este halcón se sienta amenazado por esa especie, o sea, digamos, por algún otro tipo de ave, donde sienta el mismo terror que sintieron las otras aves, digamos, de tener que salir, o son de las aves que se mantienen en la cabeza, digamos, de la cadena. Claro, lo que pasa aquí es que las aves limícolas, playeras, migratorias en general que estaban ahí, son aves que son gregarias. Entonces las aves cuando tienen estos esquemas sociales gregarios, trabajan en equipo. Entonces siempre que ven un depredador alertan y todos escapan, generando igual un pánico. Las aves rapaces en específico, en general tienden a ser solitarias o de grupos más pequeños, no tanto como estas otras aves. Lo que sí, los halcones peregrinos, por más hábiles que sean, y estar en todo el mundo, eso no significa que no sean depredados también por otras especies de aves rapaces. El gerifalte, por ejemplo, puede cazar halcones peregrinos y cazan peregrinos, las águilas reales también, porque son gigantes. Los búhos, el caso, por ejemplo, del búho real, por ejemplo, un halcón peregrino descansando en una percha a las 3 de la mañana en total oscuridad, en una cárcava en España, por ejemplo, el búho real lo ve, lo escucha, todo, como un radar, y lo va a cazar, y el halcón está durmiendo. El halcón no tiene cómo ver a ese búho que viene a toda velocidad volando, porque además son silenciosos. Eso es normal, porque el halcón peregrino no es tampoco tendría que ser del porte del águila real para que nadie se lo coma. Y aún así, habría un bicharraco chiquitito del porte del peregrino que se lo echaría. Porque al final es una dinámica como una red que va de allá para acá. Entonces, claro, sí tienen depredadores. Incluso, seguramente en muchas partes, porcentaje de la muerte o depredación de halcones peregrinos se vayan a producir por algunas especies de felinos, etcétera. Pero eso de que llegue, no sé, pues, aparezca un águila y no sé, si hay un sitio reproductivo con una pareja de peregrinos y 3 pollos y vean el águila y salgan arrancando, no, por el contrario, van a salir a pelearle al águila porque está en su territorio. Pueden también escapar, sí, en el caso, por ejemplo, de población flotante, suponiendo un ejemplo, hay un halcón peregrino en el centro de Providencia, estamos en invierno, no se están reproduciendo los halcones, y aparece un águila, y el águila se lanza en picada hacia el halcón, y el halcón lo ve, obviamente el halcón va a escapar con todas sus herramientas para poder sacarse el águila de encima. Eso sí, sin ir más lejos, tengo un amigo, el Cristian, el que les contaba, con el que vimos el Tundra contra el Cassini, y nos contaba que una vez vio un tucúquere a toda velocidad persiguiendo un halcón peregrino en la cordillera, pero a toda velocidad, y dice que el tucúquere no se le escapaba de la cola, lo llevaba cortito, pero al final el halcón logró escapar, pero también los tucúqueres pueden depredar halcones peregrinos, sin lugar a dudas, las águilas también.
Genial, chicos. Espectacular. ¿Les tinca? Si ya vamos con la trivia, porque igual llevamos una horita y se nos están yendo los concursantes y la idea es que participen, po, que no se vaya, que no se vayan a perder esta actividad. ¿Cuántos ¿Cuántos quedan? participantes hay? 2. No, pues tienen que participar más, pues, chiquillos. Conéctense. Conéctense Tenemos a la trivia. igual ahí, mira, 1, 2, Sí, pues, 3. es que en la trivia hay 2 personas conectadas. No importa si son de cualquier parte de Chile, da igual. ¿Cómo me conecto a Tienes la trivia? Que me metí a la mitad de la charla, estaba en clase. Tranqui, mira, tienes que escanear el código QR que sale en la pantalla de ahí. Y yo fijé un mensaje que dice número de trivia 030217. Entonces, cuando ingreses ahí, tienes que poner ese código. Vamos a ver. ¿Cuál era el código? No, pues, pero tú no participas. Pero para mirarlo, po, a mirarlo. 030217. Van 3. Van 3 participantes. No, participen. Bueno, les comento mientras tanto que hay un estudio que dice que la simetría se limita a ciertas especies, como les comentaba. No varía en los estrígidos como tal, en cambio en de los titónidos o titonidae sí presentan asimetría. Y hay una especie en específico que se llama, espérenme, ¿cómo lo pronuncio? Aeholius funereus, que se los voy a escribir aquí. Aeholius funereus. Y esa especie sí tiene la simetría auditiva y sale una imagen bien buena sobre la investigación que le hicieron y todo, ¿ya? Pero varía, depende. Habría que hacer un estudio bien entretenido con las rapaces nocturnas de acá de Chile para ver realmente si es que eh, quizás hay más, pues, tenemos más que tienen asimetría auditiva. Pero asegurar que todas lo tienen, no. Yo no por lo menos lo aseguraría, no estoy muy segura de eso. Van 6 participantes. Camila tiene una consulta, diga nomás. Chicos, yo les quería agradecer la charla. Me enteré por mi profe en clase, así que me gustaría saber cómo es que puedo ver las otras que siguen, porque entiendo que esta era de Falconiforme solamente. Y eso, quería saber esa información. Bacán. Mira, se supone que esta charla quedó grabada, todavía se está grabando y después se va a subir al canal de IDMA TV, por lo cual ahí van a poder ver las charlitas en el caso de que hayan llegado después o cualquier cosita. La charla de ayer fue de generalidades de las aves rapaces y esa también quedó grabada y también se va a subir al mismo canal más adelante. Ya, así que van a tener que tener un poquito de paciencia ahí. Y, Ahí aprovecho de contarles un poquito, Belén. Vamos a subir la información cuando terminemos de salir de la semana presencial. Se vienen 2 semanas de mucho caos, pero vamos a compartir la información y va a quedar disponible para todos los estudiantes de ITMA, en el canal de ITMA TV, en los Instagrams, ¿cierto? De ITMA y de nuestra carrera de manejo del silvestre, de restauración ecológica, y también en la página web de ITMA. Vamos a hacer una notita en relación con estas charlitas, entonces vamos a disponer ahí del material para que esté disponible para todos, ¿no? Y la vamos a compartir con el registro de todos los correos electrónicos que están disponibles de la charla, los vamos a compartir también para que tengan acceso al material. Muchas gracias. bacán. Ya, somos 6 participantes entonces, no van a participar nadie más se quiere involucrar. Métanse, pues. Comienza nomás, se van a perder los premios. Sí, se van a perder los premios. Vamos a empezar entonces. ¿Nadie más quiere escanear el código QR? 3, Dale, no. 2, 1.
Ya, vamos a empezar entonces. Ah, se conectó alguien más. Se conectó uno más. Vamos. Vamos a empezar entonces con la trivia. Hmm. En su teléfono les sale la pregunta. Han respondido 3 de 7. Oh, Salud. gracias. Ya, perfecto. Chincol va de los primeros. Muy bien. Entonces, ¿cuántas especies de falconiformes hay en Chile? En total son 8. Excelente. Vamos con la segunda. Ya en 10 segundos. Ya, muy bien. Chincol, Chiricoca y Vito se están peleando ahí el primer y tercer lugar. O sea, segundo, tercero. ¿Cuál es el animal más rápido del planeta Tierra? El halcón peregrino. Recuerden que el halcón peregrino es una especie de halcón más chiquitita que tenemos en Chile, la mediana, por lo cual no... también es rápido, pero no es el más rápido del mundo como el halcón peregrino. Vamos. Siguiente. Ahí el Felipe está, pero veloz. Ya, genial. ¿Cuál es la especie falconiforme más pequeña? Exactamente, el cernícalo. El halcón perdiguero, no, po, ese es el segundo más pequeño. Y después viene el halcón, el peregrino. La otra pregunta. Vamos, ya 4 segundos. ¿Qué pasó con Chincol? Chiricoca va de las primeras. ¿Y cuál es el falconiforme más citadino? Exactamente el piuque. El halcón peregrino, recuerden que también caza en la ciudad, pero como Kevin comentaba, eh, es muy amplio su lugar, se relaciona más a distintos lugares, no solamente a la ciudad. En cambio, el piuque siempre está junto a nosotros. Y el cernícalo es más, se puede ver también en ciudad, pero es más hacia zonas rurales. La siguiente pregunta. Vamos, vamos. Excelente. Ah, se están peleando harto los lugares. Ah, qué entretenido. ¿Cuál es el falconiforme más grande del mundo? El halcón peregrino de la tundra es el halcón migratorio. Acuérdense que era el que venía de Norteamérica, migraba hacia el hemisferio sur en época de invierno, pero no es el más grande. Que viene en el momento que presenta el Verano, Gyrifalco, que fue el último. Sí, po. ¿Cómo? en verano, ¿Y qué dije? invierno, No, pues cuando invierno allá en Norteamérica, bueno, otoño. eso, entendieron.
¿Me entiendes? Bueno, Po? Ya son las 10 de la noche. Gerifalte es la cuestión más grande del mundo. El más grande que comentaba Kevin, el blanquito, el que decían que parecía como un gorrión gigante, ese mismo. ¿Ya? El halcón sacre es el segundo, ese lo puse de pillería nomás. Se lo puse de malvada. Pero era el gerifalte. No pasa nada. Ay, vamos a la siguiente pregunta, les quedan 3. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, me equivoqué! Llegué a saltar. Que me dio risa. Bueno, Encima, esa es la idea. no me di cuenta que tenía el micrófono prendido aparte. Esa es la idea de estas Ah, dinámicas. no, está bien. Ah, bien. Ya, pero nadie se equivocó, estaba bien. ¿Cuál es el único halcón que posee dimorfismo sexual en Chile? Bueno, notoriamente es el cernícalo, pero el que también tiene una pequeña diferencia. ¿Qué lo comentaste en la charla? sí, pero la pregunta dice halcón, Ah, no falconiforme. ya no pienso. Ya les dimos una pista. ¿Eh? La siguiente pregunta. Chicos, el país de los cuartos, ¿qué pasó? ¿Cuál es la especie falconiforme vista en la presentación? Estrechamente relacionado y asociado a la cordillera de los Andes. Exactamente es el carancho cordillerano. Muy bien. El carancho negro no está estrechamente relacionado con la cordillera de los Andes. ¿Cómo? Pregunta, la trivia es por nivel de velocidad de respuesta, ¿cierto? Sí, es como las dos. O sea, si la tienes buena y respondiste rápido, de los más arriba te pone. Es Ay, como el casco. qué veloces. Sí, son rápidos el chirico que está, pero Como rapidísimo. avión. Vamos, sí, como avión. Vamos por la última pregunta y vamos a ver quién se lleva los premios. Genial, ya, chicos, le robó el puesto. Ya vamos a presentar entonces, vamos a acabar con la... Entonces, en primer lugar queda Chiricoca, así que vamos a anotar ahí el premio. Víctor se lleva el segundo lugar, muy bien. Y Felipe estuvo muy peleado con varios, subieron hartas peleas ahí, subían, bajaban, así que muy entretenido. Espero que les haya gustado esta actividad. Eh, la hicimos con harto cariño. Oye, Belén, solo, yo voy en la micro, entonces si escucha un poquito de ruido, solo quiero darle las gracias a mi familia por la actividad, por la dinámica, por la exposición de Kevin, no sé qué. Y nada, de verdad, a seguir trabajando, seguir haciendo alianzas cuando se vienen otros eventos. Agradecer a la gente que se quedó, que participó también, y vamos a ir a hacer un trabajo de cooperación para poder hacer llegar los premios que corresponden. También va a haber un regalito para ustedes. Para ver Rapaces de Chile y a ver si podemos de alguna forma hacerle llegar el,